Bueno chicos, siempre es un gusto volver a charlar. Habíamos dejado la última clase con el artículo el 389, cuando hablábamos de la nulidad total y la nulidad parcial dentro de lo que es la clasificación de las nulidades. Lo que sigue chicos son los efectos de las nulidades en cuanto al punto 4, alcance de la nulidad completa parcial, ya lo hemos trabajado. A las aplicaciones en el caso de las condiciones, las obligaciones accesorias, la condición de cargo, los defectos que dan lugar a nulidad o reajuste del acto. Cuando hablamos de la nulidad total o parcial, hemos trabajado sobre este tema, hemos hablado de las aplicaciones en cuanto a la unidad externa y la unidad interna para poder determinar cuándo nosotros vamos a tener viable la acción de nulidad total o parcial. Por eso, por eso es bien importante que ustedes tengan en cuenta el principio de separabilidad del acto jurídico en cuanto puedan funcionar dentro de lo que es el vicio detectado y la cláusula a la cual nosotros estamos refiriéndonos. Si hay obligaciones accesorias que deben ser cumplidas, los efectos de la obligación principal, los efectos, vamos a tener que aplicar estas reglas a los fines de poder determinar en qué sentido nosotros vamos a tener la posibilidad de separar o no separar el acto, digamos, el acto para poder determinar si aplicamos o no la nulidad total o la nulidad parcial. Cuando hablamos de efectos que dan lugar a la nulidad o el reajuste del acto, nosotros vamos a poder mencionar en este sentido la lesión subjetiva que hemos trabajado en la unidad anterior. En ese sentido, nosotros tenemos una de las partes que puede reajustar, digamos, las prestaciones, cuando hablábamos de la lesión subjetiva en cuanto a la desproporción de las prestaciones. Siempre que nosotros tengamos la posibilidad de, o afectamos el interés privado, si ese interés privado es de alguna manera resarcido o de alguna manera es el daño que se le ha causado, el detrimento jurídico que se le ha causado con el vicio, lo podemos reparar mediante el reajuste del acto, no en sentido de los actos jurídicos que tienen un vicio en cuanto a afectar el orden público, porque por ejemplo un objeto prohibido no tendríamos la posibilidad de un reajuste de las prestaciones. Ahora bien, si nosotros tenemos un aprovechamiento sobre una persona que tiene una declaración de restricción de la capacidad, nosotros podríamos tener un reajuste del acto, el cual se vuelva, digamos, justo para ambas partes, es decir, se aprovecha del menor comprándole algo a bajo precio, si le da el precio de plaza o le da, digamos, en esa manera estaríamos posibilitando la reparación y en algún sentido en acto jurídico estaríamos pudiendo dejar sin efecto esa injusticia que se ha producido, ¿sí? Bueno, el punto 5, efectos de la declaración de nulidad, lo tenemos en el 390. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros tengamos la declaración de nulidad? Tengamos en cuenta que la acción de nulidad tiene que ver con una sentencia judicial. En ese sentido vamos a tener la declaración de un juez que nos dice que sí ha determinado o ha encontrado que el vicio ha estado en ese acto jurídico y declara la nulidad. El 390 nos habla de la restitución. Dice, la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen con las disposiciones relativas a la buena y mala fe según el caso, de acuerdo a lo dispuesto por las normas del capítulo 3 del título segundo del libro cuarto. ¿Sí? Con respecto a, digamos, a la restitución, el Código Civil Comercial, al igual que el proyecto de 1998, simplificaba la casuística que contenía el Código Civil, circunstancia que nos permite comprender un poco mejor la coherencia del sistema. A los efectos de la restitución se remite a las disposiciones sobre los efectos de las relaciones, jurídicas. Con respecto a, digamos, a la restitución, también nosotros vamos a tener que ver en el sentido de si las partes,
La declaración de nulidad vuelve las cosas a su estado anterior, ¿sí? Y obliga a las partes a restituirse lo que se han dado. Y se aplica a las partes y a los terceros. Sin embargo, podemos distinguir dos situaciones. Si el acto fue declarado nulo, tuvo o no un principio de ejecución. En el primer caso, nada habrá que restituirse. ¿Por qué? Porque no hay principio de ejecución. En el segundo, la restitución es compleja porque va a depender de las circunstancias del acto, es decir, en las circunstancias que estemos. Entre otras valoraciones, nos dicen que hay que remitirse también a examinar si el poseedor es o no de buena fe. En este principio tenemos que remitirnos a las disposiciones que rigen los efectos de las relaciones de poder en 1932 y subsiguientes del Código Civil Comercial. Cuando se trata de inmuebles o muebles registrables, el problema de la restitución estará regido por el 392 del mismo Código Civil Comercial. Ahora, el fundamento de la restitución no proviene de la nulidad, sino del título que puede invocar cada una de las partes sobre la cosa que se ha integrado. Por lo tanto, para que pueda hacerse efectiva no es suficiente la declaración de nulidad, por cuanto pueden existir otros motivos para impedirla, así como las partes pueden invocar que la cosa pereció sin su culpa, de su parte, o que le asistió a algún otro fundamento, circunstancia, posesión, pago indebido, enriquecimiento sin causa, para mantener la posesión de la cosa. O sea, por supuesto, una de las partes puede negarse a restituir si la otra no cumple con su parte. La restitución va a poder solicitarse vía de acumulación con el mismo juicio que se solicitó la invalidez del juicio por separado. Por supuesto, o juicio por separado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener la declaración de nulidad y mediante un incidente vamos a pedir la restitución de la cosa, o en base a la sentencia judicial vamos a pedir la restitución de la cosa mediante un incidente. En este caso rigen las relaciones de poder y por tanto vamos a considerar la buena o mala fe del poseedor en cuanto a la tenencia de la cosa. En cuanto a, déjenme un segundo que vuelvo al Código Civil Comercial, nos habla el 391 de hechos simples. Dice, los actos jurídicos nulos, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, dan lugar, en su caso, a las consecuencias de los hechos en general y las reparaciones que correspondan. Es decir, el 391 lo que hace es remitirlo y perfeccionar la redacción que se tenía en el Código Civil. Se instala un principio que, según el acto acaecido en la realidad, aunque es imperfecto, es susceptible de ser subsumido en otro supuesto. Se trata no de un simple acto lícito. En este caso, nosotros vamos a tener una nulidad que impide que el negocio pueda producir algún efecto. Y esto, los efectos al que estaba destinado el acto jurídico. Sí va a producir otros efectos, o sea, los efectos de los simples hechos, que en general y en consecuencia el acto podrá ser subsumido a otro supuesto jurídico, ya sea como un simple acto lícito o un simple acto ilícito, o incluso un acto jurídico si se encuentran reunidas las condiciones que opere la conversión que hemos trabajado en el 384 de la clase anterior. Cuando la nulidad reduce el acto a un hecho ilícito, el perjudicado va a poder solicitar, además de la reparación de los daños y perjuicios, siempre que se reúnan y se prueben los presupuestos de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder ir por la acción de nulidad y a su vez, si demostramos que ha habido un daño, vamos a poder pedir una reparación. Obviamente nosotros vamos a tener que verificar que se complementen los presupuestos de la responsabilidad civil, es decir, vamos a tener que acreditar la existencia de los elementos que hacen viable una acción resarcitoria. La acción resarcitoria también es autónoma de la acción de nulidad. No obstante, también debe ser complementaria o bien supletoria para pedir la obligación de restituir, es decir, para que nosotros iniciemos la acción de que se nos restituyan las cosas. De no ser posible por ahí la restitución de las cosas en el estado anterior, por ejemplo, la sentencia no alcanza al tercero adquirente de buena fe y a título oneroso, correspondería una indemnización sustitutiva. ¿Qué quiere decir? No nos van a restablecer o no van a poder entregarnos la cosa que nosotros hemos entregado, sino por el contrario vamos a tener que pedir el valor de la cosa. ¿Por qué? Porque la cosa ya no se puede traer. ¿Por qué? Porque había un tercero que la ha adquirido de buena fe y a título oneroso. En ese sentido vamos a tener que ver qué precio tiene la cosa o cómo nosotros la podemos reparar para poder solicitar la indemnización sustitutiva. Si además se producen daños y la víctima pretende su resarcimiento, deberá probar el daño, ¿sí? En ese sentido, de nuevo, volvemos al presupuesto de la responsabilidad civil. Es claro que el pedido de reparación de daños debe ser expresamente solicitado por la víctima y ya puede ser de forma acumulada con la acción de nulidad o por una acción por separado como una acción de responsabilidad.
En cuanto al 392. Efectos respecto a terceros en cosas registrables. Dice, todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquiriente en virtud de un acto nulo queda sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales a buena fe y a título oneroso. Los subadquirentes no pueden ampararse en la buena fe y a título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el tercero no va a poder alegar su buena fe cuando sabe que el adquirente no ha aparecido. Es decir, sabe que el titular registral o el titular del bien no se lo ha transmitido. O sea, el principal efecto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en realidad vuelve al estado anterior. Las partes se tienen que restituir lo que se ha entregado en miras de cero. En este sentido, en cuanto al efecto respecto de los terceros, el Código Civil Comercial no innova respecto al Código Civil. Ya el Código Civil con la 17711 introducía la teoría de la apariencia del acto, aunque aunque aquí se amplía su ámbito de aplicación. En este sentido, van a quedar exceptos de la restitución o resguardo de la acción de reivindicación los terceros subadquirentes de buena fe y a título oneroso. Ya lo habíamos trabajado en la acción de simulación y en la acción de fraude, es decir, hasta dónde podía llegar la acción. En este sentido, la acción no vamos a tener en cuenta los terceros que son de mala fe, título oneroso gratuito, y los terceros de buena fe a título gratuito. ¿Sí? Ellos sí les afecta esta acción. En el último supuesto, cuando nosotros tenemos la acción de la prescindencia de la buena fe o la mala fe, cuando no interviene el titular. En este sentido se conoce como tradicionalmente la enajenación ad non domino, que no ha intervenido el dominus sobre la enajenación del bien. Por lo tanto, no podemos alegar buena fe en ningún sentido, porque sabemos quién es el titular de la cosa. No está interviniendo en el negocio, por lo tanto es imposible que nosotros aleguemos la buena fe sobre ese acto. En este sentido, nosotros en este punto, el 392, ustedes van a tener que agregarle con respecto a los efectos que teníamos nosotros, por ejemplo, en la acción de la oponibilidad de terceros. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos sobre la oponibilidad de terceros, traíamos a estos sujetos para poder determinar si era posible o no que los afecten con respecto a la transmisión de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros declaremos la nulidad, si vamos a qué tipo de tercero le puede afectar, cuál va a poder rebatir la acción de nulidad, en este sentido, el tercero de buena fe que ha operado a título oneroso. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros vamos a tener los subadquirentes no pueden ampararse a la buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho. Bueno, chicos, según mis diferencias con la inoponibilidad, para trabajar la diferencia con la inoponibilidad nos vamos a ir al 396 que nos habla. Los efectos del acto inoponible frente a terceros. Dice, el acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Cuando hablamos del tercero de mala fe, que es título gratuito, título oneroso, y el tercero de buena fe, cuando tiene título gratuito, cuando ha adquirido a título gratuito el bien. 397, oportunidad de invocarla. La inoponibilidad puede valerse en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad de la acción. Bien. Con respecto a este tema, entiendo que la diferencia con la inoponibilidad, la doctrina, régimen en el Código Civil, entiendo que hemos terminado con el efecto retroactivo respecto de terceros, el planteo del problema, supuestos de actos nulos y anulables. Obviamente, en la buena fe vamos a tener que determinar si el acto era nulo o anulable. Si es nulo, el vicio estaba manifiesto, las partes lo podían observar, por lo tanto no va a poder exigir o no va a poder demostrarme ningún tipo de buena fe cuando tenemos un vicio patente. ¿Sí? Cuando tenemos el vicio patente es imposible demostrar las partes.
Ahora, cuando el vicio no era patente, no era manifiesto, sí vamos a poder invocar nosotros la buena fe del tercero subadquirente de buena fe, ¿sí? Y siempre y cuando lo haga con título oneroso va a poder detenerme la acción. Cuando lo haga a título gratuito ya no lo va a poder detener, ¿sí? No va a poder detener este efecto de la restitución de las cosas. Bueno, chicos, entiendo que la unidad 15 estaría terminada, ¿sí? No obstante, por el tiempo que estamos en el video, vamos a volver a trabajar este tema. Ya vamos a trabajarlo nuevamente en la próxima clase para que ustedes ya vayan liquidando. Si mal no recuerdo, nos quedarían, esta clase estaría programada para el 13 de octubre, es decir, ustedes la están viendo a partir del 13 de octubre. Nos quedarían 9 clases, con lo cual restando la próxima clase nos va a llevar 3 o 4 clases. El 12 de noviembre tendríamos el último parcial, ¿sí? El tercer parcial. Ya se lo voy a comunicar vía Classroom. De todas maneras, entiendo que vamos a trabajar un poquito a demanda sobre temas a desarrollar, ¿sí? Vamos a hacer clases especiales estableciendo determinadas cuestiones para que ustedes puedan ir trabajando y puedan ir repasando la materia a los chicos que, bueno, que ya les ha ido bien en el primer y el segundo parcial, puedan terminar el tercer parcial de la mejor manera. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los requisitos de la regularidad, vamos a restablecer algunas cuestiones que tienen que trabajar. Así que bueno, chicos, los dejo ahora. Siempre es muy importante para mí que ustedes tengamos el feedback. Quizá hagamos alguna clase de manera con el Meet. Ya lo vamos a trabajar, una clase de consulta. Yo les voy a poner un día para que ustedes puedan dirigirse a ese Meet y trabajamos ahí. Así que les dejo muchos saludos y espero que anden muy bien.